Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Llegué al pueblo cuando tenía 8 años, en la caja de una camioneta, que traía los trastes envueltos en periódico, un catre desarmado y un baúl de madera que olía a ropa guardada. Mi padre manejó desde la madrugada, por una carretera angosta que subía entre barrancas y encinos. Recuerdo el aire fresco pegando en la cara, el polvo levantado por las llantas y el sonido constante de los grillos. Al amanecer entramos al valle donde estaba el pueblo, casas de adobe con techos de teja, calles empedradas que subían y bajaban, corrales con bardas de piedra y parcelas pelonas donde quedaban surcos viejos. El templo dominaba la plaza, con una torre baja y campana golpeada por el uso. El mercado se montaba los domingos, en el resto de la semana quedaban mesas de madera arrimadas a una pared y el olor a fruta pasada. La casa que mi familia compró se levantaba al borde del caserío, pegada a un camino de terracería que se abría entre encinos y jaras, tenía muros gruesos, un zaguán de madera pesada y un patio. El techo de teja mostraba hundimientos y dejaba pasar polvo rojizo cuando el viento soplaba desde la barranca. En el corral, las piedras de la barda tenían marcas gastadas que a primera vista parecían rayones. Al acercarme, noté figuras repetidas, círculos atravesados, cruces de 3 brazos, líneas que se bifurcaban como ramas. En una esquina del patio, colgaban manojos de hierbas atadas con istle, ruda, romero y hojas de pirul. Mi madre dijo que servirían para espantar insectos y malos olores. Mi abuela las miró con atención y me pidió que no las tocara. La gente del pueblo nos recibió con curiosidad. Algunos llegaron con tortillas calientes, queso fresco y frascos de miel. Aprendí de inmediato que el trueque seguía vivo. Mi padre cambió una caja de clavos y un juego de llaves por 2 gallinas. Mi madre intercambió una licuadora vieja por un costal de maíz. En la plaza, los domingos, varios hombres acomodaban sobre un petate sus productos y se cerraban tratos con un apretón de manos. Las mujeres se sentaban en las bancas con canastas de pan y atole. Los niños jugaban a la pelota descalzos, y en los puestos improvisados se servía caldo de res en platos hondos. Había un orden que todos respetaban. El repique de la campana marcaba oficios, reuniones y avisos de la comisaría. Al caer la tarde la mayoría recogía y dejaba la plaza en calma. Desde la primera semana escuché advertencias. Un vecino de la ladera de arriba se acercó a mi padre y le comentó que en el monte se veían luces cuando había luna llena. Dijo que conviene meter a los niños temprano, porque los caminos se vacían. Otro hombre contó que en la cañada, a la entrada del bosque, se oyen procesiones que avanzan sin hablar. Se mencionaban desapariciones de animales, ovejas que amanecían sin sangre, perros con marcas en el lomo, y casos antiguos de personas que se perdieron tras seguir cantos a lo lejos. Nadie contaba un hecho concreto con nombres y fechas, pero el tono era firme. A mí me pesaba la curiosidad. Miraba la línea oscura de encinos que rodeaba el pueblo y me parecía que ahí empezaba otra vida. Mientras limpiábamos la casa, hallé debajo del lavadero un metate pequeño con marcas de uso, y en el alacrán, frascos viejos con etiquetas borradas que olían a alcohol y resina. En el cuarto que daba al patio descubrimos una mesa baja con manchas oscuras y un cajón con agujas de hueso, cintas, cordeles de istle y trozos de tela. Mi madre dijo que pertenecieron a la dueña anterior, una partera conocida en toda la región. En la tienda, entre el azúcar y las velas, escuché que esa partera atendía partos complicados y que la gente la buscaba de noche. Algunos la nombraban con respeto, otros bajaban la voz y daban a entender que manejaba secretos. Mi abuela confirmó que la casa había sido de esa mujer. Aseguró que la partera curaba con plantas, sabía medir el pulso y conocía el uso de ventosas y friegas con aceite.
También mencionó que con el tiempo varios la señalaron de bruja y que después de su muerte se mantuvieron ciertas costumbres en la puerta, hierbas amarradas, cruces pequeñas de varita, y un plato de barro con sal gruesa junto al umbral. Me acostumbré a los ritmos del pueblo. Por la mañana se oían campanas de mula y el silbido de los leñadores, que bajaban con cargas sobre los hombros. A mediodía subía el olor a frijoles y leña. En las tardes pasaba el viento frío desde la cañada y levantaba el polvo bajo los encinos. En esa hora, los vecinos recogían a los niños y se cerraban portones. Las calles quedaban con pocos pasos y las gallinas subían a los árboles del patio para dormir. Cada familia tenía una rutina para cerrar: trancas de madera, una vela prendida junto al santo de confianza, baldes atravesando el zaguán. Mi abuela tenía su modo: rociaba agua con sal en el umbral, dejaba una candela corta en el aljibe y guardaba una ramita de ruda detrás de la puerta. Me explicó que así lo hacía su madre y que le daba tranquilidad. Las historias circulaban como parte del día. Se hablaba de mujeres que salían en fila por un sendero estrecho, cada una con un cántaro de barro cubierto con un paño. Decían que avanzaban descalzas sobre la grava sin dejar huella y que evitaban mirar a quien se cruzara. Varias personas describían luces en lo alto de los cerros en noches claras, como braseros encendidos que se movían despacio. Otros recordaban haber visto aves grandes, posadas en jacales abandonados cerca de la cañada. Cuando preguntaba por detalles, los viejos respondían que las cosas se repetían en ciclos y que convenía respetar los tiempos del monte. Las marcas talladas en la barda del corral me llamaban la atención. Pasaba los dedos por los surcos y sentía la piedra lisa de tanto roce. No aparecían al azar. Cierta piedra mostraba 3 círculos unidos por una línea. Otra tenía una figura con 3 brazos curvos. Otra, una cruz sencilla remarcada con golpes finos. En el piso, cerca del aljibe, la tierra guardaba trazos débiles que emergían cuando barría, triángulos con puntos, pequeñas flechas hacia el mismo rumbo del camino viejo. En algunos clavos del marco de la puerta había hilos de color atados con nudos precisos. Cuando pregunté por eso, mi abuela respondió que pertenecían a una costumbre de protección, que así lo había encontrado y que conviene respetarlo. A la distancia, la cañada se reconocía por una franja de vegetación más densa que bajaba al fondo del valle. En las tardes, el viento venía desde ahí con olor a tierra húmeda, hojas podridas y agua quieta. Un portón de varas, atado con alambre oxidado, cerraba un camino estrecho que se internaba entre encinos retorcidos. Ese portón no pertenecía a un rancho en uso, marcaba el inicio de terrenos que nadie trabajaba. Varias veces me acerqué con la intención de asomarme más allá, empujado por la curiosidad y por los relatos que se repetían en la tienda, en la fuente y en la plaza. Cada vez, mi abuela me detuvo con una mano en el hombro. Me recordó que en el pueblo se respetaba ese límite en las noches de luna llena. Dijo que a cierta hora se oían pasos ordenados y que lo prudente consistía en mantener la casa cerrada, la lámpara baja y el rezo en la mente. Remató con una indicación clara para mí, dicho como un encargo que se transmite entre generaciones, que yo no cruce ese portón al final del camino, cuando la luna esté completa sobre los encinos. La noche en que todo empezó, no había viento y la luna llena iluminaba las piedras del camino como si fuera de día. Yo tenía 10 años y mis primos, 2 más que yo, habían llegado de visita para quedarse unos días. Después de cenar, cuando todos en la casa se acomodaban para dormir, ellos me dijeron que querían conocer el portón del que tanto había hablado mi abuela. Sentí miedo, pero no quise quedar como cobarde, así que tomamos una lámpara de mano y salimos al camino. La bruma bajaba desde la cañada y cubría las huellas que dejaban nuestros huaraches. Los grillos callaban a ratos y en su lugar se escuchaban ladridos lejanos y el rebuzno de un burro atado en alguna parcela.
El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas, y cada paso que dábamos levantaba un crujido que parecía retumbar demasiado fuerte en el silencio. Caminamos unos 15 minutos hasta llegar a un claro, donde el camino se abría hacia un terreno pedregoso. Ahí vimos un círculo de velas encendidas, la luz amarilla temblaba con cada corriente de aire, y dejaba ver plumas negras pegadas al suelo, huesos pequeños amontonados en triángulos y ramas secas entrelazadas formando figuras que no conocíamos. Nos acercamos despacio, sin hablar, y mi primo mayor señaló algo que parecía sangre seca sobre una piedra plana. Había restos de cera derretida sobre hojas de laurel y un costal viejo relleno de algo que no se movía. El miedo se me metió en el estómago, pero seguí avanzando. Un murmullo nos hizo agacharnos de golpe, las voces venían desde el sendero que bajaba de la cañada. Corrimos unos pasos y nos escondimos detrás de una nopalera. Desde ahí vimos a 3 mujeres. Caminaban descalzas sobre la grava y llevaban vestidos largos de tela oscura, que apenas se movían con el viento. Sus rostros quedaban en penumbra, pero sus cabellos largos, algunos entrecanos y otros completamente negros, brillaban con la luz de las velas. Se detuvieron junto al círculo y empezaron a hablar en un idioma que ninguno de nosotros conocía. No eran oraciones en español ni nada parecido a rezos de iglesia, eran palabras graves y prolongadas, repetidas con un tono que me hizo temblar las manos. Las mujeres comenzaron a trazar figuras en la tierra con ramas largas, hacían líneas curvas que se unían en espiral y, sobre cada punto marcado, dejaban pequeños trozos de carne cruda envueltos en hojas verdes. Una de ellas sacó de su morral una botella oscura y derramó líquido sobre las ofrendas. El aroma del copal se hizo más intenso, mis primos se quedaron inmóviles, respirando apenas, mientras yo sentía que cada pelo del cuerpo se me erizaba. No podía dejar de mirarlas, la forma en que movían los brazos y repetían las palabras daba la sensación de estar viendo algo prohibido, algo que nunca habíamos debido encontrar. Nos mantuvimos escondidos varios minutos. De pronto, mi primo más pequeño tropezó con una piedra suelta y cayó sobre los nopales. El ruido seco del impacto y el chasquido de las espinas rompió el ritmo de aquel ritual. Las mujeres se quedaron quietas, levantaron la cabeza y giraron lentamente en nuestra dirección. En ese momento, la luz de las velas iluminó sus rostros. No era que tuvieran una deformidad evidente, pero la sombra de la luna y la forma en que las velas brillaban sobre sus mejillas les daba un aspecto alargado, casi como si los huesos sobresalieran más de lo normal, y sus ojos brillaban con un tono amarillento que no se parecía al reflejo común de la luz. Una de ellas avanzó un paso hacia nosotros. Yo sentí que no podía moverme, pero mi primo mayor me jaló del brazo y nos echamos a correr por el camino. Las ramas nos golpeaban la cara y los huaraches resbalaban en la grava. Atrás escuchábamos pasos que no parecían tropezar ni hacer ruido. Giré la cabeza una sola vez y la vi. Era más alta de lo que había pensado, y su vestido arrastraba hojas sin detenerla. Corría tras nosotros con una calma que helaba la sangre, como si supiera que nos alcanzaría. Al llegar al portón, los 3 saltamos por encima y seguimos corriendo entre las casas del pueblo. El sonido de los perros ladrando a lo lejos nos acompañaba, y el eco de nuestros pasos rebotaba en las paredes de adobe. Cuando llegamos a casa, cerramos el zaguán y nos recargamos contra la puerta, respirando con dificultad. Mi abuela estaba dormida y no quise despertarla. Subimos la tranca y nos quedamos en la sala, escuchando por si alguien nos seguía. Pasaron varios minutos antes de que el ruido de los perros se apagara. Al amanecer, cuando salimos al patio, lo primero que vi fue un manojo de espinas amarradas con un listón negro, colgado justo en medio del portón. Las espinas eran largas, de huizache, y estaban atadas con un nudo tan apretado que parecía hecho con herramienta. Nadie había entrado por la puerta trasera, porque seguía con el alambre que mi padre usaba de seguro.
mi abuela salió detrás de nosotros y lo vio. No dijo nada, solo hizo la señal de la cruz y nos metió a la cocina, puso agua a calentar y empezó a rociar la entrada con un ramo de albahaca y sal. El resto del día nos prohibió salir. Mi madre no entendía lo que pasaba, pero aceptó la orden de mi abuela y se quedó adentro con nosotros. Los vecinos pasaron como siempre por la calle, saludando, y ninguno pareció notar el ramo de espinas en el portón. Esa noche, al intentar dormir, escuché pasos sobre el techo. No eran como los de un gato, eran pasos lentos y firmes que recorrían la casa de un extremo al otro. Me quedé inmóvil bajo la cobija, oyendo cómo bajaban hasta el patio y raspaban la puerta principal. No quise moverme ni respirar fuerte. En algún momento, el silencio regresó, pero yo supe que no era casualidad que hubiéramos encontrado ese círculo de velas. Algo en el pueblo había notado nuestra presencia, y no era bueno. Amanecí con los brazos pesados y la cabeza aturdida por la desvelada. El portón seguía con el manojo de espinas y el listón negro, apretado igual que la noche anterior. Mi abuela se levantó antes que todos y prendió carbón en un anafre pequeño, puso granos de incienso en una cuchara de metal y caminó por la casa dejando el humo en cada cuarto. Me indicó con la mano que abriera las ventanas, y mientras el olor resinoso llenaba la sala, dijo en voz baja que conviene purificar cuando alguien deja señales en la puerta. Mi madre le alcanzó un jarro con agua y sal, mi abuela mojó sus dedos y salpicó el umbral, el aljibe y la barda del corral con la misma calma con la que otras veces hacía el café. Salí a la calle con mi primo mayor. El pueblo no sonaba igual, se oían pocos gallos y casi ningún perro. En la esquina, junto al jacal de don Tobías, un grupo de vecinos miraba el suelo. Nos acercamos sin hablar. Había un guajolote muerto con el cuello flácido y plumas pegadas por la sangre. Más adelante, en el patio de doña Petra, 2 gallinas yacían con las patas estiradas y la cresta pálida. Un hombre comentó que ya iban 5 animales desde la madrugada. Otro dijo que en su corral amanecieron huellas chicas, como de niño, marcadas en el lodo reciente, y una señora aseguró que escuchó risas en la madrugada y pasos sobre el tejado, no como los de un gato sino más pesados, con intervalos regulares, de un extremo a otro. Regresé a casa con esa imagen en la cabeza. Mi abuela siguió con el humo, pasó la cuchara por el marco de las puertas y dejó un plato con sal junto al zaguán. Cuando terminamos, me sentó en la mesa y habló sin rodeos. Dijo que las mujeres que vimos en la cañada eran brujas viejas y nuevas, que algunas heredaban el oficio y otras se sumaban con juramentos. Aseguró que no andan vagando sin propósito, que cuidan secretos antiguos y que la cañada sirve de lugar de resguardo. Señaló que nuestra casa siempre estuvo ligada a esas prácticas, no por gusto de la familia, sino por la historia de la partera que vivió aquí. Explicó que cuando alguien se mete donde no lo llaman, los primeros avisos caen sobre animales y sobre puertas marcadas. Le pedí que me dijera todo lo que sabía, y ella me contó historias que había oído de su madre y de su abuela, de niños que desaparecieron al amanecer, después de jugar cerca del portón viejo, vacas que de un día para otro dejaron de dar leche y se morían, decían que las chupaba la bruja, hombres que regresaron con fiebre y ojos vidriosos tras seguir un canto dentro del monte. Dijo que algunos se curaron con tiempo y reposo, y que otros quedaron con la mirada ida. Afirmó que en las lunas llenas, cuando el viento baja desde la cañada, no conviene pronunciar ciertos nombres, ni asomarse a la cerca si alguien rasca la madera. Recalcó que el respeto guarda la casa. Con ese peso en el pecho, me metí al cuarto junto al patio para revisar los cajones que habíamos encontrado al llegar. Saqué la caja de madera con agujas de hueso y cordeles de istle. Debajo había un fajo de papeles amarrado con un listón descolorido. Corté el nudo con cuidado. El primer cuaderno estaba forrado con tela. Adentro, la letra firme de una mujer ocupaba cada línea.
remedios con plantas, proporciones exactas, tiempos de hervor y advertencias. Reconocí ruda, árnica, estafiate, gordolobo, pero también aparecían nombres que no había oído: pelo de elote machacado con piedra negra para detener hemorragias, savia de pirul con ceniza tamizada para curar llagas profundas. En el margen, pequeños dibujos de aves con las alas abiertas, de patas largas, de picos curvos, y al final de varias páginas, una cruz de 3 brazos marcada con tinta oscura. Más atrás había hojas sueltas con trazos de triángulos y puntos, flechas apuntando hacia lo que parecía un mapa del patio, el aljibe y la barda. Otro cuaderno más delgado tenía anotaciones de partos. La partera registraba fechas, edades, posiciones, complicaciones y soluciones. En medio de listas ordenadas, encontré una frase repetida: no abrir la puerta si tocan en la hora sin sombra. En el borde, un dibujo de un manojo de espinas atadas con un hilo. Sentí un escalofrío, pues ese mismo manojo colgaba afuera de nuestra casa. Cerré el cuaderno y lo volví a abrir para comprobar que no había confundido el dibujo, pero era igual. Así busqué el nombre de la partera, pero solo encontré iniciales y la palabra comadre seguida de apellidos de familias del pueblo. Al final de un cuaderno, una nota decía que un grupo de hombres fue a sacarla de la casa hace 50 años y la llevaron frente a la comisaría para enfrentarla. No había detalles del resultado, solo un registro seco de esa noche y un remate que decía que las puertas deben cerrarse a tiempo. Se lo enseñé a mi abuela. Ella lo hojeó con cuidado y dijo que de niña había oído esa historia, que la partera fue acusada por envidias y temores, y que al final nadie pudo probar nada. Afirmó que después de aquello, la casa quedó vacía un tiempo y que con los años se vendió a gente de paso. Explicó que por eso siguen las marcas en la barda y los hilos en los clavos. Añadió que no conviene hablar mal de los muertos ni jugar con cuadernos ajenos, pero aceptó que era útil conocer lo que guardaban. La tarde corrió con lentitud. Nadie se acercó a retirar el manojo del portón. Mi padre dijo que lo quitaría al día siguiente. Mi abuela respondió que conviene dejarlo hasta que cambie la luna. A eso de las 9, apagamos casi todas las luces y dejamos una vela baja en la cocina. Nos sentamos en la sala con las sillas pegadas a la pared. Mi abuela nos indicó que nos persignáramos y mantuviéramos la mente ocupada en oraciones sencillas, cada quien con su modo. Repetí el mismo rezo que me enseñó cuando era pequeño, con el ritmo de quien cuenta frijoles en un plato. A medianoche se oyeron pasos sobre el techo. No eran carreras, eran desplazamientos lentos que recorrían de una esquina a otra. El polvo de la teja cayó en hilos finos sobre el suelo. Luego vino un crujido en la barda y un golpe suave en la puerta, no de puño, más bien de dedo largo tanteando la madera. Mi madre me tomó del antebrazo. Yo contuve la respiración y escuché una risa apagada, breve, como si alguien se burlara cerca y luego se alejara 2 pasos. Mi abuela indicó en voz baja que no nos moviéramos. Se levantó y fue por el plato con sal y lo colocó a un lado del zaguán. Dijo que no abriríamos bajo ninguna circunstancia, que el que toca a esa hora no busca hablar, busca entrar. Me acerqué a la ventana que daba al patio y separé apenas la cortina. Vi una figura encorvada junto a la puerta. Tenía los brazos largos, más abajo de la cintura, y el cabello caía en mechones sobre la cara. No pude distinguir rasgos, pero sí la mano delgada raspando la madera con uñas duras. La figura dejó de rascar y giró la cabeza hacia la ventana, como si supiera que yo la miraba. Sentí un peso en el estómago. Bajé la cortina y regresé a la silla con las piernas flojas. Mi abuela dijo que no hiciera contacto, que esa noche se trataba de resistir. Las horas siguientes avanzaron entre golpes suaves en distintas paredes. A ratos se oía el arrastre de uñas sobre el piso del patio, como si alguien dibujara líneas en la tierra. Nadie habló y cada quien sostuvo su pensamiento y su rezo, con la vela marcando el tiempo en goteos de cera.
Cuando el gallo de la casa vecina cantó por primera vez y el cielo empezó a palidecer, los ruidos cesaron. Abrimos la puerta hasta que la luz entró completa en el zaguán. El manojo de espinas seguía colgado, pero ahora tenía un hilo de cabello oscuro amarrado al nudo. Mi abuela dijo que era un aviso más claro y que el siguiente paso no se tomaba a la ligera. Pasaron semanas con el mismo patrón, ruidos en el techo, pasos alrededor de la casa y marcas nuevas en la tierra. Cada mañana amanecíamos con huellas chicas en el patio, como de pies descalzos y ramas clavadas en los postes. Mi padre trabajaba fuera del pueblo y no entendía la gravedad de lo que ocurría. Mi madre prefería callar para no preocuparlo. Mi abuela, en cambio, reforzaba las protecciones, cambiaba los ramos de albahaca, ponía cruces de palma bendita en las ventanas y dejaba velas consumirse frente al aljibe. A pesar de eso, los ruidos se intensificaron y hubo noches en que escuchamos cómo arrastraban piedras en el techo o reían cerca de la barda. Yo dormía poco y cada crujido me mantenía con los ojos abiertos. Un viernes de luna llena, harto de sentir miedo, decidí que debía ir hasta la cañada. No lo hablé con nadie, esperé a que la familia se durmiera, prendí una lámpara pequeña y preparé una mochila. Guardé un frasco con sal gruesa, 3 velas benditas y una navaja de hoja plegable que había sido de mi abuelo. La revisé varias veces, comprobando que cortaba bien. Me puse una chamarra ligera y caminé descalzo para no hacer ruido al salir por el portón. Afuera, el aire estaba más frío de lo normal y olía a humo de leña verde. Tomé el sendero hacia el portón de varas que siempre aparecía en las historias. La luna iluminaba cada piedra y las sombras de los encinos parecían garras extendidas. El croar de los sapos me acompañaba desde la barranca. La bruma subía del arroyo y se enredaba en las ramas bajas, y a medida que me acercaba, el ambiente cambiaba, el aire se volvió más denso, y el olor a humo mezclado con resina y carne quemada me obligó a taparme la nariz con la manga. Pasé junto a una cerca caída y llegué al portón. El alambre oxidado colgaba roto, lo empujé y el chirrido se perdió entre el croar de los sapos. Crucé al otro lado y sentí que la temperatura bajaba unos grados. Avancé con pasos lentos. Los encinos eran más altos y sus troncos retorcidos parecían rostros de ancianos. El camino se estrechaba, cubierto de hojarasca húmeda que amortiguaba mis pisadas. A lo lejos vi una luz parpadeante. Me escondí detrás de un tronco y apagué la lámpara. Me acerqué con el corazón latiendo fuerte. Conforme avanzaba, la luz se volvió más intensa y el olor a humo creció. Llegué a un claro rodeado de piedras grandes. En el centro ardía un fuego alto, alimentado por troncos y ramas frescas, y alrededor del fuego había por lo menos 10 mujeres. Algunas estaban encorvadas, con el cabello canoso hasta la cintura y piel arrugada. Otras eran jóvenes, con rostros tensos y ojos brillantes reflejando las llamas. Todas vestían telas oscuras que cubrían sus pies descalzos. El ritual era distinto al que habíamos visto semanas antes. Una de las mujeres sostenía un cuenco de barro y rociaba líquido sobre el fuego, provocando chispas verdes. Otra dibujaba símbolos en la tierra con un bastón terminado en plumas negras. Escuché el mismo idioma que me había helado la sangre aquella noche, palabras largas, graves y repetidas en coro. Una mujer joven, con el rostro cubierto de pintura blanca, llevaba colgado al cuello un collar hecho de huesos pequeños. El resto tenía cintas rojas atadas en las muñecas. Sus cantos se mezclaban con el crujir del fuego y el zumbido de insectos nocturnos. Me escondí detrás de una piedra grande para observar. Saqué el frasco de sal y lo sostuve con fuerza. En un momento, una de las brujas dejó de cantar y giró la cabeza hacia donde estaba. Sus ojos brillaban más que los de las demás. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, pero la mujer murmuró algo y las otras callaron. Escuché claramente mi nombre en su voz baja y áspera. Mi cuerpo reaccionó solo.
Destapé el frasco y lancé un puñado de sal directo al fuego. El efecto fue inmediato, las llamas subieron en espiral y una nube blanca y espesa se levantó como un torbellino, las brujas comenzaron a chillar con voces agudas que se quebraban. Algunas se cubrieron el rostro, otras extendieron los brazos hacia mí. Aproveché el momento para salir corriendo, tropecé con ramas y piedras, pero seguí corriendo sin mirar atrás. Los chillidos se transformaron en carcajadas que resonaban entre los árboles, escuchaba pasos detrás de mí, rápidos y ligeros, como si flotaran. Llegué al portón de varas y lo empujé con el hombro, el alambre me rasgó la manga, pero logré cruzar, corrí por el camino hasta ver las primeras casas del pueblo. Las luces apagadas en las ventanas me hicieron sentir más solo, no escuchaba mis propios jadeos, solo el crujido de ramas que se rompían a pocos metros detrás de mí. Crucé el portón de mi casa y lo cerré de golpe, mi abuela estaba en la sala con una vela encendida, como si me hubiera esperado, no dijo nada, solo me guió hasta la cocina y me dio un vaso de agua. La tranca del zaguán sonó fuerte al caer. Esa madrugada, mi familia y yo reforzamos la protección de la casa. Mi abuela trajo ramas de pirul y las ató en cruces que colocamos en las esquinas del patio. Mi madre esparció sal en cada ventana y en el marco de la puerta principal. Mi padre, al regresar al día siguiente, cortó ramas de huizache con espinas largas y las acomodó formando una barrera en el portón. Los vecinos que se enteraron nos ayudaron a cubrir la barda con alambre de púas, nadie preguntó detalles. En el pueblo no hacía falta explicar demasiado, cuando alguien se sentía perseguido. Desde aquella noche, no volví a verlas tan cerca, los ruidos disminuyeron con el tiempo, aunque nunca desaparecieron por completo, y hay noches de luna llena en que me despierta el sonido de pasos en la calle o el aleteo de un ave pesada sobre el techo. A veces creo escuchar mi nombre susurrado desde el camino viejo. Cuando cierro los ojos, vuelvo a ver el humo blanco levantándose en espiral y los ojos amarillentos, brillando alrededor del fuego. Hasta hoy, cada luna llena llega acompañada del mismo canto apagado, que se cuela desde la cañada, suena lejano, como si alguien me llamara sin prisa, sabiendo que tarde o temprano volveré a cruzar ese portón. Llegamos una tarde de calor pegajoso, con el bebé en brazos y 3 bolsas negras con lo indispensable. La casa tenía un portón verde con pintura descarapelada, bisagras flojas y una chapa que pedía aceite. Adentro, el pasillo olía a humedad vieja. En la sala quedaban marcas de cuadros antiguos sobre la pared y el techo mostraba manchas cafés, como mapas, y el piso de mosaico sonaba hueco en algunas partes. En el patio, la tierra estaba dura, con 2 macetas secas y una pila de cemento manchada de sarro. El cuarto que elegimos para la cuna daba a la calle por una ventana alta con mosquitero torcido. Me dediqué a revisar los apagadores, el medidor de luz, el tinaco y la llave del gas, mientras mi mujer acomodaba pañales, ropa y una cobija para el bebé. El barrio respiraba distinto al caer la tarde, pasaban motonetas con encargo de tortillas, un triciclo de Nieves, y los perros se echaban junto a los topes, los faroles de la esquina fallaban, prendían de golpe y luego parpadeaban hasta apagarse. Enfrente vivía una señora sola, la vi desde su ventana, con una bata de flores y un rebozo recogido en el codo, observaba sin apuro, como quien mide a alguien. Cuando entré con la cuna al hombro, me miró directo. Al rato mi mujer me dijo que la vecina había comentado que el bebé lloraba demasiado, y que una criatura tan bonita a veces se enferma rápido. Guardé esas palabras sin discutirlo, porque el día nos traía cansancio y todavía faltaba tender el colchón. Esa primera noche el barrio sonó con radios lejanos,
risas de patio y un camión de la basura que pasó a deshoras. El bebé despertó varias veces con un sollozo quebrado. Mi mujer se sentó en la cama y le acercó el biberón. Yo me quedé recargado en la pared, contando los segundos del foco del pasillo que titilaba. Afuera se oyeron pasos medidos sobre la banqueta. Me asomé por la cortina y alcancé a ver la silueta de la vecina, recargada en el marco de su ventana, con la cara a medias por el resplandor de la calle. No hizo gestos. Cerré las cortinas y volví al colchón. A la mañana siguiente, el portón amaneció abierto. Yo juraría que lo dejé cerrado. Revisé la traba, tenía juego, busqué un clavo y ajusté lo que pude. En la esquina del lavadero encontré unas plumas grises pegadas al piso. Pensé en un pájaro que entró a esconderse, nada más. Barrí el patio, limpié la pileta y saqué la basura vieja que nos habían dejado en un costal. A media mañana fui a la tienda. El tendero me dijo que la casa llevaba meses desocupada. Me habló de la señora de enfrente, dijo que vive sola desde joven, que atiende su jardín de noche, que tiene gallinas de plumaje muy oscuro, y que casi nadie cruza palabra con ella. Se persignó al mencionarla y cambió de tema. Regresé con pan, leche y 2 veladoras para el cuarto del niño. Mi mujer se veía ojerosa y con la espalda resentida. Me contó que mientras yo estaba fuera, notó una sombra pasando frente a la puerta del cuarto y pensó que había sido yo. Le creí por inercia del cansancio. Colocamos la cuna lejos de la ventana, reforcé el mosquitero con tachuelas y limpié el polvo de la persiana. Puse una silla junto a la cuna para que ella pudiera mecer con el pie. El cuarto quedó apretado, pero funcional. Cuna, cambiador improvisado con una mesa vieja y una cubeta con agua para limpiar al niño. Las tardes se fueron llenando de pequeñas tareas: hervir biberones, lavar ropa del bebé, tender toallas en un mecate que crujía al tensarse. Cada vez que salía al patio, la vecina ya estaba en la ventana. A veces llevaba una taza humeante y movía la cabeza con una calma rara. Un par de vecinos me advirtieron que procurara no aceptar nada de su mano. No quise entrar en chismes, pero escuché. Se decía que a un señor se le echó a perder el negocio después de discutir con ella, y que a una muchacha se le fueron secando las plantas del patio hasta que vendió la casa. Todo era cuento de esquina, pero el barrio habla con la certeza de las cosas repetidas. La segunda madrugada, el bebé se agitó con un llanto áspero, como si hubiera despertado del susto. El cuarto tenía un frío que no correspondía con la temperatura del pasillo. Me acerqué a la ventana y noté un olor a humo que no venía de cigarro ni de anafre. Era un humo amargo, como de hierba quemada con resina. Abrí un poco la persiana. La calle estaba vacía. Al fondo, el farol prendía y apagaba con un zumbido. Cerré y recorrí el cuarto. La cuna tenía un rayón nuevo en el barandal. Pasé la mano y la astilla me raspó la yema. Revisé la puerta, pero estaba intacta y el portón otra vez entreabierto. Lo aseguré con un alambre que amarré al pasador y di un jalón hasta oír el golpe contra el marco. Me quedé en el pasillo hasta que amaneció, atento a cualquier ruido, pero solo se escuchó el gotear del tinaco y un taxi perdido. El tercer día intentamos retomar la normalidad. Preparé café y huevos con jitomate. El bebé dormía a ratos, con la cabeza ladeada y el puño cerrado junto a la boca, mientras barría la banqueta. La vecina me habló desde su ventana con voz baja. Dijo que mi hijo lloraría menos si se acostumbraba al aire de la noche. Lo dijo como un consejo. Asentí por cortesía y seguí con la escoba. Noté su patio, gallinas de pluma brillante, una olla de barro con un humo delgado, trapos colgados en un tendedero corto, y en la orilla de su ventana descansaban frascos pequeños con líquido oscuro. Sus ojos parecían más claros a la sombra. Ese día el portón aguantó. En la tarde, mi mujer se quedó dormida con el niño encima. Yo me senté junto a la puerta del cuarto con la silla recargada en la pared. Después, fui por agua y vi un pájaro muerto junto a la pila.
con el cuello torcido y las patas rígidas. Lo recogí con una bolsa y lo tiré en el bote de la calle. Antes de cerrar, sentí de nuevo el humo amargo, ahora más directo, concentrado junto a la ventana del cuarto del bebé. Acerqué la nariz al mosquitero y respiré, venía de la banqueta, pegado a nuestra barda, sujeté el alambre del portón con más fuerza y caminé el perímetro. La calle estaba vacía. Cuando regresé al cuarto, mi mujer ya estaba despierta, me dijo que había soñado que alguien movía la cuna y la vi pálida, le ofrecí agua y le pedí que se recostara con el niño en el pecho. Esa noche dejé una cubeta con agua junto al portón por costumbre de pueblo, como quien marca cuidado, apagué las luces y me quedé sentado en el pasillo, con la espalda en el muro y los oídos abiertos al barrio. El aire traía el aroma repetido de hierba quemada, me prometí que al amanecer revisaría la banqueta con calma, centímetro por centímetro, quería entender de dónde salía ese humo. Quería medir hasta dónde llegaban las manos de esa vecina que miraba sin parpadear desde su ventana. El cuarto amaneció con un frío que no correspondía a la hora ni a la temporada, el bebé dormía inquieto, con el puño cerrado y la frente húmeda, mientras yo revisaba el portón, a pesar del alambre que coloqué. Estaba apenas ajustado, como si lo hubieran movido durante la noche. Cuando abrí la puerta para barrer la banqueta, vi un círculo de sal gruesa justo en el escalón de la entrada, en medio había plumas negras pegadas entre sí con algo pegajoso. Las recogí con una bolsa y las tiré lejos, pero el olor que dejaron era extraño, agrio, parecido al de un huevo podrido. Ese fue el primer indicio claro de que alguien estaba rondando la casa mientras dormíamos. Al día siguiente, mientras tendía ropa en el patio, vi a la vecina cruzar frente a nuestra reja, llevaba una cubeta de plástico y en su otra mano traía una bolsa de papel. Se agachó fingiendo acomodar una maceta junto a su banqueta, pero sus ojos estaban fijos en nuestra puerta. En la tarde, al salir por agua, encontré un montón de tierra con un alfiler clavado en medio, justo donde ella se había agachado. No le dije nada a mi mujer para no preocuparla, pero el miedo empezó a incomodarme en silencio. Esa noche escuchamos pasos en el pasillo, eran lentos, como si alguien caminara descalzo. Me levanté con cuidado, tomé una lámpara y revisé cuarto por cuarto, pero no había nada fuera de lugar. Cuando regresé, el bebé lloraba con un llanto desgarrador, como si hubiera visto algo. Lo tomamos en brazos y sentimos su corazón acelerado. A partir de ahí, cada madrugada se volvió un tormento. Ventanas abiertas sin explicación, corrientes de aire helado y la sensación de que alguien nos vigilaba desde las esquinas oscuras de la casa. Un amanecer noté marcas nuevas en la cuna, eran rayones delgados, paralelos, que parecían hechos con uñas. Los repasé con el dedo y sentí la madera levantada. Revisé la ventana. El mosquitero tenía una esquina desprendida. Así que lo reforcé con clavos, pero al siguiente día volvió a estar flojo. Mi mujer comenzó a desvelarse más de lo normal, sentada junto a la cuna con la lámpara encendida. Una madrugada me contó que vio una sombra encorvada junto al bebé. Dijo que era una figura delgada, de cabello revuelto, que se agachó sobre la cuna y desapareció en cuanto ella prendió la luz. Esa fue la primera vez que vi verdadero pánico en su rostro. Los rumores del vecindario comenzaron a tener más peso. Un señor mayor me contó que la mujer de enfrente no recibe visitas desde hace años. Dijo que en su patio había visto entrar gallinas negras, pero nunca las vio salir. Otros vecinos solo hacían gestos de incomodidad al mencionar su nombre, como si evitaran hablar de ella directamente. La tensión aumentó, y el bebé lloraba cada vez que el ambiente se ponía frío, como si detectara algo que nosotros no podíamos ver. El desgaste físico empezó a notarse. Mi mujer dejó de comer bien, apenas probaba el caldo que yo le servía y pasaba las tardes recargada en la mesa. Yo despertaba empapado de sudor,
con pesadillas que no recordaba claramente, solo imágenes sueltas de sombras detrás de las cortinas y una risa lejana. La casa estaba cada vez más pesada, incluso los ruidos del barrio parecían apagados, los perros no ladraban cerca y las motos pasaban con rapidez, como si quisieran salir de esa cuadra. Una madrugada nos sobresaltó un golpe seco en la azotea. Subí con la lámpara y encontré ramas frescas esparcidas, como si las hubieran arrojado desde afuera. Al bajar, vi que en el patio había huellas pequeñas de pies descalzos, marcadas en el polvo, dirigidas hacia la puerta trasera. Cerré con seguro y empujé un mueble pesado contra la entrada. Esa noche colocamos agua bendita en la entrada y crucifijos en cada cuarto. Por la mañana, todo estaba tirado, las cruces en el piso, el agua derramada. El ambiente de la casa se volvió sofocante, nos costaba trabajo respirar por la noche, el aire parecía cargado de un olor dulzón, parecido a cera derretida. Mi mujer empezó a tener ojeras profundas, y yo sentía una presión constante en la nuca, como si alguien me siguiera cada vez que cruzaba el pasillo. Decidimos cerrar todas las ventanas, pero aún así amanecían abiertas. Empezamos a dormir con una lámpara encendida. Una tarde, mientras doblaba ropa, escuché un sonido suave en el patio, me asomé con sigilo y vi una sombra moverse detrás del lavadero. Salí armado con un palo, pero no había nadie. Lo único que encontré fue otra vez ese olor a hierba quemada, flotando pesado cerca de la pila. En la tierra había restos de cera negra mezclada con sal. Limpié todo y me quedé de guardia hasta la madrugada. Las discusiones empezaron a ser frecuentes, pues el cansancio nos tenía irritables. Ella me reclamaba no hacer suficiente por proteger al niño, y yo me frustraba porque no sabía cómo enfrentar algo que no entendía. La tensión en la casa era constante, cualquier crujido nos hacía brincar, y cada sombra parecía una amenaza. Decidí comprar más veladoras y rezar en voz baja por las noches, pero en lugar de tranquilidad, parecía que aquello enfurecía más a quien nos acechaba. Una noche, el bebé despertó con un llanto tan agudo que me heló la sangre. Corrí al cuarto y lo encontré sentado en la cuna, con los ojos muy abiertos. La ventana estaba abierta de par en par y el mosquitero caído al piso. Lo abracé y sentí que estaba helado. Cerré todo y me quedé sentado en el suelo, con él en brazos, mientras mi mujer lloraba en silencio. Para entonces, ya no dudábamos de que la vecina estaba detrás de todo. No había pruebas concretas, pero sus miradas fijas desde la ventana, su patio lleno de sombras y los objetos extraños en nuestra entrada lo confirmaban. Nos sentíamos atrapados en nuestra propia casa. Cada noche era una batalla para llegar al amanecer, y cada día, un recordatorio de que algo nos vigilaba. El sueño se volvió un lujo, y la calma un recuerdo. La sensación de ser casados crecía, como si el verdadero objetivo no fuera asustarnos, sino quebrarnos poco a poco. El sonido de los golpes en la puerta me despertó de golpe. Era pasada la medianoche y el barrio estaba en silencio absoluto. Me levanté con el corazón acelerado y me acerqué al portón sin encender la luz. A través de una rendija, vi una bolsa de tela en el escalón. Abrí con cuidado, recogí el bulto y lo llevé al patio para revisarlo. El interior tenía tierra húmeda mezclada con pelos enredados, pedazos de cera negra con alfileres clavados y un trozo de tela sucia que parecía quemada en las orillas. El olor era penetrante, como a carne rancia. Dejé la bolsa junto al lavadero, agarré el machete y crucé la calle decidido a enfrentarla. Golpeé su puerta de lámina varias veces, hasta que escuché el sonido de un seguro corriéndose. La mujer salió sin prisa, con una sonrisa que me incomodó más que el contenido de la bolsa. Tenía el cabello recogido en un chongo mal hecho, los ojos vidriosos como si miraran a través de mí, y las manos huesudas que sostenían el marco de la puerta con una calma inquietante. Sus uñas eran largas,
amarillentas, y parecían más garras que uñas. Me preguntó qué hacía tocando a esas horas, y yo le enseñé la bolsa, exigiendo una explicación. Ella rió bajo, con un tono que me heló la espalda, y me dijo que no me metiera en lo que no entendía. Cerró la puerta sin darme oportunidad de responder. Regresé a casa con una rabia mezclada con miedo que me revolvía el estómago. Apenas entré, escuché el llanto del bebé, corrí al cuarto y vi que tenía marcas moradas en los brazos, como si lo hubieran sujetado con fuerza. Mi mujer estaba en shock, sin saber cómo reaccionar. Revisé cada rincón, cerré todas las ventanas y coloqué una silla contra la puerta. Esa noche dormimos los tres en el mismo cuarto, aunque dormir fue imposible. El aire estaba helado y denso, como si la habitación estuviera bajo presión. Los focos parpadeaban y del techo comenzaron a escucharse arañazos intermitentes, como uñas raspando el cemento. A la madrugada, un ruido junto a la ventana nos hizo saltar. Me acerqué despacio y vi una figura encorvada asomándose desde afuera. No era un reflejo, había alguien pegado al mosquitero, respirando lento. Cuando prendí la lámpara, la sombra desapareció con una rapidez imposible. Tomé el machete y salí al patio, pero no había nadie. En el piso encontré tierra húmeda, igual a la de la bolsa. Regresé al cuarto y cerré todo otra vez. A partir de ese día, comenzamos a llenar la casa de protecciones improvisadas, colgamos crucifijos de palma en las ventanas, pusimos veladoras blancas en el pasillo y rociamos agua bendita en las puertas. Por las noches rezábamos juntos, pero parecía que nada tenía efecto. Las velas se apagaban solas, las cruces amanecían en el suelo y el agua bendita desaparecía de los recipientes. Cada intento solo hacía que los ruidos aumentaran, golpes en la azotea, pasos en el corredor, un chillido agudo que venía del patio a medianoche. Un señor del taller mecánico de la esquina me recomendó mudarme antes de que fuera tarde. Otro me dijo que nadie había durado mucho tiempo ahí, que la mujer de enfrente trabajaba con cosas pesadas y que quien se enfrentaba a ella terminaba enfermo. Sus palabras solo confirmaron lo que ya sabíamos. Estábamos atrapados en un juego que no entendíamos. El cansancio se convirtió en desesperación. Mi mujer tenía la mirada perdida y apenas comía. Yo me sentía al borde del colapso, pero no quería dejar la casa ni mostrar miedo. Comencé a pasar las noches en el patio, armado con el machete y envuelto en una cobija. Una madrugada, mientras revisaba la reja trasera, vi movimiento en la barda que separaba nuestra casa del terreno baldío. Me escondí tras una columna y esperé. La figura de la anciana apareció trepada en la pared, agazapada como un animal, con las manos apoyadas en el cemento. La luz de la calle reflejaba en sus ojos, haciéndolos brillar como si fueran de vidrio, y no pestañeaba. Me quedé paralizado mientras ella me observaba en silencio, como si estudiara cada uno de mis movimientos. El tiempo se volvió pesado. Cuando di un paso hacia ella, bajó de la barda con una agilidad que no correspondía a su edad y desapareció entre las sombras del terreno. Regresé al cuarto con el corazón golpeando el pecho. Mi mujer estaba despierta, abrazando al bebé. Le conté lo que había visto, pero no hizo más que llorar. Decidimos mover la cuna a nuestro cuarto y dejar todas las luces encendidas. Las veladoras formaban un camino desde la puerta principal hasta la cama. Dormimos con la lámpara del buró prendida y la Biblia abierta sobre el colchón. Aún así, la sensación de ser vigilados no desapareció. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared nos mantenía tensos. Los días siguientes fueron una repetición del mismo infierno, objetos fuera de lugar, olor a humo espeso entrando por las rendijas y la risa lejana de la mujer cuando pasaba frente a nuestra casa. Su sonrisa se volvió una amenaza silenciosa. Ya no intentaba esconderse, parecía disfrutar del miedo que nos consumía.
Los vecinos dejaron de saludarnos y algunos ni siquiera miraban hacia nuestra casa. Comprendí que estábamos solos en esto. Cada noche salía al patio con el machete, pues sabía que ella estaba cerca, que nos observaba desde algún rincón. El brillo de sus ojos quedó grabado en mi memoria. No era solo una anciana, había algo en su manera de moverse, en su silencio, que me hacía sentir que estábamos frente a algo mucho más oscuro. El miedo ya no era solo miedo, era una presencia que pesaba en el aire, que nos robaba el sueño y que parecía crecer con cada día que pasábamos en esa casa. La tormenta comenzó poco después de la medianoche. La lluvia golpeaba el techo de lámina con una fuerza que hacía temblar las paredes, y los relámpagos iluminaban por segundos el interior de la casa. Yo estaba sentado en una silla junto al portón, con el machete en una mano y una lámpara en la otra. Mi mujer intentaba dormir al bebé en brazos, pero el niño se retorcía inquieto. El primer golpe sobre el techo nos hizo saltar. Fue tan fuerte que pensé que una rama había caído con el viento, pero el sonido se repitió, más cerca, como si alguien caminara con pasos pesados encima. Me levanté despacio, le pedí a mi mujer que cerrara con seguro la puerta del cuarto, y subí las escaleras que llevaban a la azotea. El viento era tan fuerte que casi me arrancó la lámpara de las manos al abrir la puerta de lámina. La lluvia caía en ráfagas que me cegaban, pero entre los relámpagos alcancé a ver algo moviéndose en 4 patas sobre el techo. La escena me dejó helado. La anciana estaba ahí, empapada, arrastrándose como un animal, con las manos y los pies clavados en la lámina. Sus dedos terminaban en uñas negras y curvas, y su cabello estaba pegado al rostro, que se veía más huesudo que nunca. Murmuraba palabras que no entendía, en un tono grave que se mezclaba con el sonido del viento. Se movía con agilidad imposible para su edad, avanzando hacia mí como si no le importara el agua que corría bajo sus rodillas. Sentí que el miedo me paralizaba, pero el llanto del bebé desde abajo me dio valor. Saqué la botella de agua bendita que guardaba en el bolsillo y la rocié hacia ella. En cuanto las gotas tocaron su piel, la mujer soltó un grito agudo que superó el estruendo de la tormenta. Retrocedió de inmediato, arqueando la espalda de manera antinatural, y en un solo salto bajó por la barda al patio del vecino, perdiéndose entre los arbustos. Corrí a cerrar la puerta de la azotea. Bajé las escaleras y vi a mi mujer llorando con el niño en brazos. Aterrada por el ruido, le dije que teníamos que irnos esa misma noche. Tomamos las mochilas con lo esencial, ropa, documentos y algo de dinero. El resto lo dejamos atrás. Llené una bolsa con pañales y cobijas, mientras ella vestía al bebé. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero sentía que quedarse un minuto más en esa casa sería peor que enfrentarnos a la tormenta. Con la lámpara en una mano y el machete en la otra, abrí el portón. El agua corría por la calle como un arroyo, pero no había tiempo para pensar. Caminamos rápido, sin mirar atrás. El barrio parecía desierto, ninguna ventana estaba abierta, ningún vecino asomado. Llegamos a la avenida principal empapados, y tomamos el primer taxi que pasó. No dije nada sobre la dirección exacta, solo pedí que nos llevara a cualquier hotel del centro. En el camino, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, mi mujer no soltaba al niño ni dejaba de mirar por la ventana. Yo revisaba constantemente el retrovisor, temiendo ver unos ojos brillantes siguiéndonos entre la oscuridad. Nos quedamos en un cuarto barato esa noche. Apenas cerré la puerta, puse una silla contra el picaporte y dejé la lámpara encendida, pero no dormimos, pues el bebé lloraba de rato en rato, y ella se mecía en la orilla de la cama tratando de calmarlo. Cada ruido en el pasillo del hotel me ponía tenso. Solo al amanecer, con la ciudad comenzando a despertar, sentí un poco de alivio. En los días siguientes buscamos un nuevo lugar donde vivir, lejos de ese barrio.
Nunca volvimos a esa casa. El vecino del taller fue quien me llamó días después para darme la noticia. Encontraron a la anciana muerta en su sala, rodeada de veladoras consumidas y figuras de cera derretidas sobre el piso. Dijeron que llevaba días sin vida, pero nadie se había atrevido a entrar antes. Su muerte no me dio tranquilidad, al contrario, sentí que con su partida había dejado algo abierto detrás de nosotros. Nos mudamos a un departamento pequeño en otra colonia, pinté las paredes, reforcé ventanas y puse rejas nuevas. Aún así, la tranquilidad nunca volvió por completo. El bebé seguía llorando a medianoche, con los ojos abiertos como si viera algo detrás de nosotros. Mi mujer comenzó a tener pesadillas. Despertaba sobresaltada diciendo que veía una sombra parada junto a la cuna. Yo no dormía mucho, pasaba las madrugadas sentado en la sala, con la lámpara encendida y el machete cerca. Los meses pasaron, pero la sensación de ser observados no desapareció. A veces, al regresar del trabajo, encontraba la ventana del cuarto ligeramente abierta, revisaba cerraduras y no había señales de forzadura. Otras veces sentía ese olor a hierba quemada en el pasillo del edificio, aunque nadie más parecía notarlo. Había noches en que despertaba con la certeza de que alguien nos vigilaba desde afuera. Me asomaba por las cortinas y no veía nada, pero esa sensación en la nuca seguía ahí. Con el tiempo, dejamos de hablar del tema. Era más fácil fingir que lo que vivimos había terminado. Pero no se borra, pues cada vez que escucho un trueno fuerte, vuelvo a ver esa escena, la mujer trepada en el techo, moviéndose como un animal, con los ojos brillando bajo la lluvia. Mi mujer ya no quiere salir de noche, y yo reviso 2 veces todas las cerraduras antes de dormir. A pesar de haber dejado atrás ese barrio y esa casa, sigo sintiendo que esa mirada sigue sobre nosotros, como si incluso muerta, ella hubiera dejado algo que camina a nuestro lado. Esta historia no es un cuento para asustar, es una advertencia, pues hay personas que no necesitan entrar a tu casa para hacerte daño, basta con que sepan tu nombre, el llanto de tu hijo y el miedo que respiras cada noche. Eso aprendimos, y aunque lo contamos, lo hacemos con la esperanza de que alguien más escuche antes de que sea tarde. Porque yo sé que aunque la anciana ya no respira, su sombra sigue buscándonos entre las ventanas. Relatos anónimos.